Bienvenidos al curso complementario Bases del Entrenamiento Deportivo. En nuestro tema número 2 aprenderemos conceptos básicos para mejorar la planificación de los entrenamientos, respondiendo a la pregunta de qué condiciones debe tener y trabajar para tener un buen desempeño físico y deportivo. Es decir, vamos a ver los componentes que se deben mejorar para poder tener una buena condición física. Estamos hablando de las capacidades físicas. Las capacidades físicas son aquellos componentes que determinan la condición física de un individuo y lo orientan en la realización de una determinada actividad física, permitiendo que mediante el entrenamiento el sujeto o el deportista desarrolle al máximo su potencial físico. Estas capacidades deben ser trabajadas por todas las personas independiente del deporte que practiquen. Sin embargo, cada disciplina tiene unas capacidades que inciden más en el rendimiento del deportista. Hay deportes que requieren de más resistencia, otros de más fuerza, otros de mayor flexibilidad. Adicionalmente, el trabajo de estas capacidades contribuye a mantener un buen estado físico y con ello un buen estado de salud en cualquier persona, sea o no sea deportista. Las capacidades físicas se clasifican en dos grandes grupos, los cuales son las capacidades básicas o condicionales y las capacidades coordinativas. Tenemos que las capacidades básicas o condicionales se les considera básicas por ser el soporte de otras capacidades y por determinar el grado de la condición física del sujeto. Estas se basan en acciones que son mecánicas, en procesos energéticos y metabólicos y no requieren una gran elaboración neuromuscular, ya que dependen más de las reservas energéticas con las que cuente el organismo. Esto menos la flexibilidad, que ya más adelante veremos por qué. Estas capacidades también se caracterizan porque tienen un alto grado de carga genética. Es decir, que aunque estas capacidades se mejoran a través del entrenamiento, el sujeto viene con unas condiciones innatas que van a determinar en gran medida su condición física. Las capacidades básicas son la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Por otro lado, entonces tenemos las capacidades coordinativas. A esta se le considera la capacidad que tiene el sistema neuromuscular para controlar, regular y dirigir los movimientos de las actividades físicas. Estas se basan en la coordinación que existe entre el sistema muscular y el sistema nervioso central. En ella tienen gran participación los sentidos y la percepción. Depende de los autores o de las fuentes consultadas, esta clasificación puede variar. Para este caso, la clasificación que nosotros tomamos es la siguiente. Entonces decimos que las capacidades coordinativas son la orientación, el equilibrio, la reacción, el ritmo, la anticipación, la diferenciación y el acoplamiento. Ya más adelante veremos cada una de ellas. Vamos a iniciar entonces con las capacidades condicionales. Vamos a explicar cada una de ellas. Iniciaremos con la fuerza. Tradicionalmente se ha considerado que la fuerza es la capacidad para vencer o soportar una resistencia y está estrechamente vinculada al funcionamiento del sistema muscular. Los conceptos actuales de la fuerza la definen como la capacidad que tiene la musculatura para deformar un cuerpo o para modificar la aceleración del mismo. Por ejemplo, iniciar o detener el movimiento de un cuerpo, aumentar o reducir su velocidad o hacerle cambiar de dirección. Desde el punto de vista fisiológico, la fuerza también se entiende como la capacidad de tensión que tiene el músculo al activarse. Encontramos diferentes tipos o mejor diferentes manifestaciones de la fuerza. Entonces la intensidad de estos esfuerzos están determinados por la magnitud y la velocidad. Al relacionar la intensidad con el tiempo se pueden distinguir diferentes tipos o manifestaciones de la fuerza muscular. Pueden presentarse hasta 14 manifestaciones según algunos autores, pero para este caso analizaremos las más relevantes o las que vemos más reflejadas en el entrenamiento deportivo. Entonces primero tenemos la fuerza máxima. Esta constituye el máximo nivel de fuerza posible que puede realizar un sujeto de forma voluntaria. Dentro de esta manifestación se puede distinguir entre la fuerza máxima excéntrica, la isométrica y la concéntrica. Vamos a mirar rápidamente de qué se trata cada una de ellas. La fuerza concéntrica se da cuando el músculo es acortado, es decir, que los puntos de origen y de inserción del músculo se acercan. Por ejemplo, cuando estamos en una mesa, cogemos un vaso con la mano para tomar un sorbo, esto sería una contracción de bíceps. Esta es una fuerza de tipo concéntrico.
La fuerza excéntrica se caracteriza porque el músculo se alarga en el momento de ejercer la fuerza. Para manejar el mismo ejemplo sería cuando se extiende el brazo para volver a dejar el vaso sobre la mesa. El trabajo de bíceps es sostener el peso y no dejar que el vaso se nos vaya a caer. En la contracción isométrica es cuando no hay ningún cambio en la longitud muscular. Los puntos de origen e inserción del músculo no se mueven. El músculo no se acorta ni se alarga al hacer la fuerza. Por ejemplo, una fuerza isométrica sería mientras mantenemos el brazo extendido sosteniendo el vaso cuando hacemos un brindis. Tenemos otra manifestación de la fuerza, que es la fuerza-velocidad. Esta se relaciona con la posibilidad de desarrollar altos valores de tensión muscular en el menor tiempo posible. Tenemos también la fuerza-resistencia, que esta está más relacionada con la habilidad de sostener el nivel de la fuerza, pero por un tiempo prolongado, es decir, el mayor tiempo posible. Y tenemos otra que es la fuerza absoluta. Esta se caracteriza por ser más involuntaria, es decir, que esta es la mayor cantidad de tensión a la que puede llegar el músculo, el sistema neuromuscular, cuando utiliza todas sus energías, todas sus fuerzas, pero esta pues generalmente no se activa por medio de la voluntad, sino que se activa en situaciones que son especiales o extremas, por ejemplo cuando la persona tiene en riesgo su vida y dice que sacó fuerzas de donde no tiene. A eso nos referimos con la fuerza absoluta. Sí, es el máximo nivel de fuerza que tiene el individuo, pero generalmente tiene un carácter involuntario. La siguiente capacidad que vamos a revisar es la resistencia. Entonces tenemos que la resistencia es la capacidad para mantener una actividad física con una intensidad y un tiempo determinado, estrechamente vinculada al funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio. Podemos encontrar dos tipos básicos de resistencia. Esta clasificación se realiza con base en la vía energética que es utilizada en el esfuerzo que se realiza. Entonces tenemos la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. La resistencia aeróbica se usa cuando se realizan ejercicios de intensidad media o baja, pero que son prolongados en el tiempo. Es decir, duramos mucho tiempo realizando ese ejercicio, pero va a una intensidad media o baja. La fuente de energía para este caso son los hidratos de carbono, las grasas, los cuales se oxidan para obtener energía. Es decir, cuando hablamos de la oxidación de estos elementos, queremos decir que se necesita bastante oxígeno. Entonces, cuando hablamos de resistencia aeróbica nos referimos a actividades que son prolongadas en el tiempo y que requieren de la presencia de bastante oxígeno. Tenemos la resistencia anaeróbica, que aquí se ponen a prueba en ejercicios que son de poca duración, pero que son de alta intensidad. Entonces, en este caso, la energía que el organismo necesita para realizarlo proviene de fuentes inmediatas que pues, generalmente se encuentran en el músculo, por ejemplo el ATP, la fosfocreatina o el caso de la glucosa. Estas se pueden utilizar sin requerir de la presencia del oxígeno. De hecho, la palabra anaeróbico quiere decir sin oxígeno. Esta última capacidad, la anaeróbica, puede ser láctica o aláctica, esto dependiendo si hay o no la producción de ácido láctico durante el esfuerzo. Esa línea entre la capacidad aeróbica y anaeróbica no está completamente separada, no son divididos, no quiere decir que un ejercicio sea netamente aeróbico o netamente anaeróbico. En una práctica deportiva el organismo suele utilizar las dos resistencias, por lo que un ejercicio será de forma predominantemente aeróbico o anaeróbico, pero no completamente de una sola resistencia, tipo de resistencia. Y la transición del uno al otro pues se da de forma gradual. La siguiente capacidad es la velocidad. Tenemos que es la capacidad física para realizar acciones musculares en un mínimo de tiempo. Es decir, en el menor tiempo posible responder a un estímulo con el máximo de eficacia. Está estrechamente vinculada con el funcionamiento del sistema neuromuscular. Aquí encontramos diferentes tipos de velocidad. Vamos a ver entonces tres de ellos. Tenemos primero la velocidad de reacción, que es la capacidad de ejecutar una respuesta motriz en el menor tiempo posible
después de la aparición de un estímulo. Un ejemplo puede ser en la carrera de los 100 metros, cuando el deportista está en los tacos listo a realizar su salida y al escuchar el estímulo, que en ese caso sería el disparo, pues él responde saliendo a su máxima velocidad. Tenemos también la velocidad de desplazamiento, o también conocida como cíclica, que es la capacidad de poder ejecutar una secuencia encadenada de movimientos cíclicos en el menor tiempo posible. Tenemos también la velocidad gestual, que corresponde a la capacidad de ejecutar movimientos acíclicos en el menor tiempo posible. Por ejemplo, cuando hay un lanzamiento a la portería en balonmano, o por ejemplo un golpe de revés en tenis. También se le puede denominar como velocidad segmentaria, velocidad de ejecución o velocidad de acción. Vamos con la capacidad de la flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad que tienen las articulaciones de poseer una determinada amplitud de movimiento. Esta capacidad no está determinada por factores energéticos como las que acabamos de ver, ni por factores nerviosos como las capacidades coordinativas, sino que depende más de factores morfológicos, estructurales de las articulaciones, por ejemplo, la elasticidad de los músculos, de los cartílagos, de los tendones. Tenemos 4 tipos de flexibilidad. La flexibilidad estática, que es donde hay una elongación muscular que se mantiene durante cierto tiempo. La flexibilidad dinámica, entonces en este tipo de flexibilidad se alterna el estiramiento y acortamiento del músculo, se mantiene la elongación muscular pero por breves periodos de tiempo, por ejemplo cuando se hace la movilidad articular. Tenemos la flexibilidad pasiva, que es la capacidad de estiramiento de un músculo o el movimiento de una articulación por acción de fuerzas externas, es decir, con ayuda, por ejemplo cuando hacemos los estiramientos y lo hacemos con la ayuda de un compañero. Y tenemos la flexibilidad activa, que es la capacidad de estiramiento de un músculo o el movimiento de una articulación por contracción del músculo antagonista al que se pretende estirar, por ejemplo contraer los cuádriceps para poder estirar los isquiotibiales. Estas son nuestras capacidades físicas básicas o condicionales. Recordemos que son la fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. Ahora vamos a ver las capacidades coordinativas. Primero vamos a ver ese concepto de coordinación, que es muy importante y a veces dejamos de lado en nuestros entrenamientos deportivos. La coordinación es esa acción conjunta entre el sistema nervioso central como el órgano regulador, es decir, el que da las órdenes, y los músculos como el órgano ejecutor, es decir, el que responde a las órdenes que da el cerebro, el sistema nervioso central, en el desarrollo de un movimiento físico determinado. La coordinación constituye la base de todos los movimientos, entonces es el factor central para poder tener un buen rendimiento motor. Tenemos que si se trabaja la coordinación, pues entonces se va a poder desarrollar mejor la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad. Si hay coordinación se va a disminuir el gasto de energía, va a haber menos sensación de fatiga en nuestros deportistas y es la base para el aprendizaje, para la regulación y la adaptación. La primera capacidad coordinativa que vamos a ver es la orientación. Es la capacidad de moverse en un espacio hacia un objetivo determinado, manteniendo la ubicación temporoespacial durante el movimiento. Allí intervienen los sentidos ópticos, acústicos y sinestésicos, lo vemos en la imagen, como la deportista sabe o tiene el cálculo de cómo se va a mover en el espacio, dónde va a caer, en qué momento lo va a hacer. ¿Listo? Ahí es donde actúan todos estos sentidos que nombrábamos anteriormente. La siguiente que tenemos es la capacidad del equilibrio, la capacidad de mantener o recuperar la posición del cuerpo, reaccionando de forma oportuna y adecuada a los posibles estímulos externos que nos alejen del centro de gravedad. Esta capacidad facilita el control del movimiento y va a mitigar o a reducir el riesgo de las caídas. El equilibrio no es simplemente pasar por una viga sin caerse, sino lo podemos aplicar en la vida diaria, por ejemplo al caminar, o lo vemos en la imagen en los juegos, los niños jugando golosa. Entonces el equilibrio también es muy importante en el área de la salud, porque ya mencionábamos que cuando hay un buen equilibrio, pues la persona va a tener menos riesgos de caídas.
La siguiente que tenemos es la capacidad de reacción. Esta comprende la actuación rápida y dirigida a determinados estímulos o la respuesta a exigencias constantemente cambiantes, es decir, que se puede actuar de forma asertiva en el menor tiempo posible. Entonces, llega un estímulo, rápidamente el cerebro elabora en el menor tiempo posible una respuesta a ese estímulo. Lo vemos en la imagen como nuestro arquero David Ospina responde a estos diferentes estímulos que en un rango de tiempo bastante corto le hicieron varios tiros al arco y él respondió de manera asertiva a cada uno de ellos y logró tapar y evitar que le hicieran el gol. Entonces ahí en este ejemplo vemos cómo sería la capacidad de reacción. La siguiente que tenemos es la capacidad del ritmo. Esta capacidad corresponde a ejecutar una secuencia motora en un ritmo determinado, es decir, distribuir los movimientos de manera coordinada en un tiempo determinado. Nosotros a veces relacionamos el ritmo simplemente con el baile, y no, esta es una de las opciones, pero tenemos ritmo en la respiración, ¿sí? Nuestros movimientos en la respiración están coordinados en el tiempo, tenemos un ritmo al caminar, por ejemplo los latidos del corazón también llevan un ritmo específico. Tenemos la capacidad de anticipación, que es la posibilidad de prevenir posibles situaciones futuras, de adaptarse previamente a ellas y de prevenir mentalmente la modificación necesaria de las secuencias motoras, ¿sí? Es decir, analizar rápidamente la situación y anticiparse, responder a ella de forma asertiva. Continuamos con la capacidad de diferenciación. Esta es la capacidad de ejecutar una secuencia motora de forma segura, exacta y económica, estableciendo la coordinación entre diferentes partes del cuerpo y el entorno donde se realiza la actividad. En ella interviene el análisis de la fuerza, de la profundidad, del espacio, la altura, la distancia, la velocidad, que vemos en el ejemplo que eso es lo que hace Katherine. Si ella hace el cálculo de la distancia, la fuerza que debe ejercer, la altura, todo eso ella lo hace mediante esa capacidad de diferenciación. Los encargados de brindar este tipo de información son los propioceptores de los músculos, de las articulaciones, los tendones y los ligamentos. Por último, tenemos la capacidad de acoplamiento. Esta capacidad corresponde a coordinar diversos movimientos aislados o parciales del cuerpo para alcanzar un movimiento global en relación a un determinado objetivo. Esta digamos que se vuelve más difícil cuando hay varios movimientos parciales que se deben combinar en un movimiento global. Lo vemos en el ejemplo. Para realizar una chilena, el deportista tiene que coordinar el salto, el movimiento que hace su pierna derecha, su pierna izquierda, cómo va a rematar, la visión hacia donde la tiene, todos los movimientos, cada parte de su cuerpo genera un movimiento diferente, pero que al final se deben acoplar para que él cumpla con el objetivo de realizar la chilena y cumplir con el objetivo del gol. Este fue nuestro tema de las capacidades físicas. El próximo tema que vamos a revisar está relacionado con la carga, la fatiga y la recuperación.